Vamos a iniciar y la primera cosa que quiero decirles es que pues me siento muy contento de que estén el día de hoy aquí con esta primera sesión, con esta primera clase. La semana anterior tuvimos nuestro primer encuentro y pues me siento muy contento de que ya haya llegado el día de que podamos ya estar en sesión, en clase. Una cosa que voy a hacer, ¿verdad? Es compartir con ustedes pues bastantes de las cosas básicas que se necesitan para poder ir comprendiendo y al mismo tiempo ir haciendo una defensa de lo que es el Evangelio de la Gracia en contra de los ataques que en muchos lugares está sufriendo la iglesia y el mensaje de la gracia por parte de muchas congregaciones y de individuos que traen un mensaje judaizante, un mensaje legalista, un mensaje que realmente cuando lo empezamos a analizar, pues básicamente menoscaba y trata de destruir todo el mensaje y toda la fe que nosotros tenemos en Cristo y en la forma en que hemos creído en el Señor. Así que vamos a empezar este tipo de sesiones y quiero decirles que pues en nuestras sesiones vamos a tener personas evangélicas, cristianas de todo tipo de trasfondo. Así que es importante que ustedes sepan eso. Este ministerio que recién inicia, el día de hoy estamos iniciándolo, es un evangelio de la gracia, como digo, pero al mismo tiempo estamos trabajando interdenominacionalmente dentro de las congregaciones evangélicas. Y este ministerio pertenece únicamente al Señor, pero en el sentido personal, pues es de su servidor, no está afiliado a ningún otro ministerio, en el sentido de que seamos patrocinados por alguna denominación, no somos patrocinados por ninguna denominación, tampoco está siendo patrocinado por ninguna congregación local en específico, no es de ninguna congregación local, es un ministerio estrictamente personal de su servidor. Y la mayoría de las personas que están, si no es que casi todas las personas que están conectándose o que se conectarán en el futuro con este ministerio virtual cada 15 días, son personas que en alguna manera han tenido contacto con los libros que he escrito. El primero, Introducción a la Torá del Mesías o a la Ley del Mesías, y el segundo, la Nueva Torá, el Camino de Yeshua, ¿verdad? Entonces, no sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad ya de leer ambos libros, pero lo que vamos a hacer es ir estudiando poco a poco las bases para luego entender el libro de una manera hasta cierto punto fácil. Sé que en algunas cosas que he escrito en el libro o en los libros, a veces no son fáciles de comprender porque necesitan un trasfondo en cuanto al judaísmo para ir entendiendo las razones básicas para poder hacer una refutación de ese mensaje que traen muchas organizaciones e individuos el día de hoy. Pero ya después de esa breve introducción, vamos a entrar a la clase. Me gustaría que podamos tener un tiempo de exposición. Si usted tiene su micrófono abierto, le voy a pedir que lo cierre ahora, ¿verdad? Para que podamos nada más tener una sola voz que va a ser la de su servidor, y cuando llegue un tiempo específico para las preguntas o comentarios, voy a abrir ese tiempo para que todos puedan entonces tener la oportunidad de comentar o de preguntar, y vamos a hacerlo en forma ordenada, una persona a la vez, para que podamos ir cubriendo esta sesión de una manera ordenada y sustanciosa y provechosa. ¿Qué les parece? Si les parece bien, nada más hagan así, ¿verdad? Y seguimos adelante, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir a la parte introductoria. Voy a ir a compartir una pantalla para ustedes, que es la parte inicial. Y aquí tenemos el nombre de nuestro ministerio, Casa de Estudio Reino de Dios. Y vamos a ir aprendiendo al mismo tiempo un poquito de hebreo para que podamos ir tomando las bases fundamentales de lo que es el trasfondo de lo que es las escrituras del Antiguo Testamento.
vamos a ir conociendo un poquito más de lo que es la parte básica de la primera parte de las Escrituras. Netamente este ministerio es un ministerio evangélico. De antemano, el hecho de que estemos entrando en las raíces hebreas de la Escritura no significa que tengamos un punto de vista mesiánico como lo conocemos popularmente en muchos ámbitos, sino que vamos a ir conociendo las raíces en cuanto a las lenguas, a los lenguajes, al idioma, pero definitivamente tenemos un punto de vista evangélico y en defensa y en propagación de la gracia de Dios. Entonces, estamos aquí entrando a esta parte. Una vez más, si tu micrófono está abierto, quiero invitarte a que lo cierres hasta que dé la oportunidad. Ahí tenemos también, hoy, el día de hoy, vamos a estar introduciendo el primer tópico, el primer tema, que es el canon judío del Antiguo Testamento en su parte 1. El instructor de esta clase es tu servidor, Ben Escalante, y resido aquí en la ciudad de Portland, Oregon, en los Estados Unidos de América. Solamente para todos aquellos que no me conocen, nada más déjame presentarme un poco. Pues tengo aproximadamente en el ministerio cristiano como desde 1985, para ser sincero, y ya como pastor estuve administrando aproximadamente como unos 20 años en los Estados Unidos, 20 años consecutivos, pero desde hace ya 10 años ya no he estado pastoreando y me he dedicado enteramente a la enseñanza. Y durante todo ese tiempo, o sea, durante el tiempo que fui pastor, durante 20 años y los 10 años extras de la parte de la enseñanza, todo ese tiempo he estado enseñando en institutos bíblicos. O sea que ya son aproximadamente unos 30 años de experiencia en la enseñanza. Vamos entonces a entrar en lo que es la clase. Esto ya lo hemos visto, lo voy a ver nada más muy rápidamente porque esto lo pueden leer y lo pueden de una manera pausada cubrir cuando reciban el material. Este material lo van a recibir en formato PDF en la dirección de correo electrónico que ustedes me proporcionaron. Ahí después de la clase van a recibir este material y toda la presentación la van a recibir en PDF para que de antemano lo sepan, juntamente con otros materiales. Así que ahí lo pueden repasar otra vez. Pero vamos a defender y enseñar las Sagradas Escrituras contenidas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a defender y enseñar las doctrinas bíblicas centrales e históricas de la fe cristiana. Nos vamos a centrar en lo básico y en lo primordial, no en cosas secundarias. También vamos a defender y enseñar la centralidad y supremacía de la persona y obra de Jesús, el Mesías o el Cristo, en la historia de la salvación. También vamos a defender y enseñar la vigencia actual y única del nuevo pacto para todos los creyentes en Jesús. Punto número 5, defender y enseñar la maravillosa gracia de Dios. Punto número 6, defender y enseñar el evangelio del reino de Dios. Y el último objetivo principal es defender y enseñar la vigencia actual y única de la nueva ley del Mesías para todos los creyentes en Jesús. Y en cuanto a la estrategia, este será un lugar de estudio y aprendizaje, no de debate. Iremos de menor a mayor en cuanto a nivel de enseñanza. Sé que no todos tienen el mismo trasfondo y no tienen el mismo nivel de conocimiento, así que vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más avanzado. Número 2, cualquier pregunta de los asistentes se permitirá solo durante el tiempo para ello en cada sesión, para poder aprovechar el tiempo. Número 3, las preguntas tienen que referirse estrictamente al tema en cuestión. Si no es en cuanto al tema que estamos cubriendo, no es tiempo para preguntarle. En el futuro vamos a tener mucho tiempo y muchas oportunidades para tocar muchos temas, pero si es de otro tema y si nada más es una curiosidad que tiene sobre otro tema, es mejor no dejar que esa pregunta se haga porque nos va a distraer del enfoque. Pero si de todas maneras quieres enviar tu pregunta porque te urge una respuesta, o aún si es una pregunta sobre el tema bien enfocada, pero no tuvimos tiempo para responderla en la sesión, los participantes pueden enviar sus preguntas por correo electrónico a su servidor
a la dirección que tengo ahí, beninstituto@gmail.com. Y también esperamos que cada estudiante profundice por sí mismo en su propio tiempo de estudio bíblico, entre sesión y sesión, para un mejor aprovechamiento del material estudiado. Yo les voy a dar diferentes materiales gratuitos en PDF para que vayan estudiando entre clase y clase. No son tareas que tienen que entregarme, nada más es mayor lectura, más lectura para que puedan profundizar en los temas. Número 6, estudiaremos las fuentes bíblicas originales, los idiomas, los contextos y los ambientes del mundo bíblico con el objetivo de iluminar y afianzar nuestra fe cristiana y no destruirla. Y número 7, aprenderemos sobre las culturas del mundo bíblico, la cultura hebrea del Antiguo Testamento y griega del Nuevo Testamento, para entender y aplicar mejor las Santas Escrituras, no para adoptar o abrazar esas culturas como nuestras. Hasta ahí es la estrategia y vamos entonces ahora sí a entrar en la primera parte de lo que vamos a cubrir. Estamos hablando del canon y vamos a entrar en este tema, y la fuente es el canon bíblico. Pueden accesar rápidamente o acceder a ello a través de el enlace que tengo allí de Wikipedia. Es una definición sencilla y quise poner este tipo de definición para que cualquiera pueda acceder a la definición en Wikipedia y abundar en ese material también. La etimología es, la palabra canon se deriva del vocablo griego canón. Ahí tienen la escritura en griego y la transliteración al castellano, que significa caña o vara, o también norma o medida, que a su vez se deriva del vocablo hebreo cané. Y el código que tengo allá significa, según Strong, es esa S, el número es de la palabra hebrea 7070, que se utiliza a menudo como un estándar de medición o también para medir cosas en buen estado. Y por extensión pasó a significar la norma recta o correcta, y por consiguiente la lista de los documentos o conceptos que conforman dicha norma. Vamos a seguir aquí. Cuando entramos al estudio del canon judío del Antiguo Testamento, tenemos que mencionar que el canon judío no está conformado de la misma forma en que está conformado el nuestro, el que tenemos tradicionalmente en nuestra Biblia. La primera cosa que quiero mencionar es que el canon judío se le denomina canon palestinense en referencia a Palestina o a la tierra de Israel. Y el canon judío es lo que corresponde a nuestro Antiguo Testamento únicamente y se conoce como Tanaj. Lo tengo escrito con K al final solamente para poder introducirlo y ver de dónde procede este término. La palabra Tanaj dice, viene del acrónimo o el acróstico hebreo, y ahí tienen la palabra que se pronuncia realmente Tanaj con J al final. Es la pronunciación correcta. Es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos del judaísmo. Recuerden que nada más estamos hablando del Antiguo Testamento. Se divide en tres grandes partes. Si la palabra Tanaj en la introducción escritural que puse tiene una T, una N y una K, esas tres consonantes, cada una pertenece a la primera letra de cada sección del canon judío. El canon judío tiene tres secciones. La primera sección es la Torá, lo que conocemos como la ley, y ahí tenemos la letra T de la palabra Torá. Luego vienen los Nevi'im, que significa profetas, y por eso tenemos la letra N. Y por último tenemos los Ketuvim o los escritos, y de ahí viene la letra K. Nada más que en hebreo, cuando la letra K viene al final de una palabra, no se pronuncia K, sino se pronuncia J cuando va al final. Entonces, por eso se pronuncia Tanaj. Seguimos con la siguiente. Dice aquí, los textos escritos mayoritariamente en hebreo antiguo, o están escritos mayoritariamente en hebreo antiguo, aunque también hay algunos pasajes en arameo antiguo, en los libros de Génesis, Daniel, Esdras y Jeremías.
Es el mismo alfabeto, pero el idioma es diferente. Entonces hay algunos pasajes, unos pocos pasajes que se encuentran en el Antiguo Testamento o en el canon judío, que se encuentran en arameo. La mayor parte está en hebreo. Y el texto hebreo tradicional recibe el nombre de texto masorético, es decir, que fue producido al día de hoy por los masoretas, que son los escribas judíos que se dedicaban a transmitir el texto tradicional. Y hay una tarea de investigación para la casa. La tarea va a ser cuáles son los pasajes de las escrituras del Antiguo Testamento que están en arameo antiguo. Ya les di una pauta en una de las proyecciones anteriores, una de las diapositivas anteriores, pero esa es una tarea de investigación que ustedes pueden hacer en Google o en otro navegador y no va a ser muy difícil de encontrar, así que esa es una tarea para que investiguen. Ok, vamos entonces a seguir con la siguiente diapositiva. El Tanaj constituye aquello que los cristianos evangélicos muy popularmente llamamos Antiguo Testamento. Los evangélicos incluimos 39 libros en el Antiguo Testamento. En ambos casos, el Tanaj y el Antiguo Testamento de los evangélicos, en principio, tienen el mismo contenido, pero hacen una diferente repartición o distribución de los libros del canon. La Torá, que en hebreo significa enseñanza, instrucción o guía, es la ley de Moisés, o sea, los 5 libros del Humash. Humash es una palabra hebrea que significa Pentateuco. Sobre todo cuando el Pentateuco está impreso en forma de libro, se le conoce así como el Humash. Y es la primera sección del canon hebreo. Aquí tenemos la constitución de la primera sección del canon hebreo. Tenemos como primer libro Bereshit, que es en el principio y corresponde a nuestro Génesis. Shemot equivale a nombres y es Éxodo. Vaikra significa y él llamó y corresponde a Levítico. Bamidbar significa en el desierto y corresponde a Números. Y Devarim significa palabras y corresponde a Deuteronomio. Si ustedes se dan cuenta, cada una de las definiciones y los nombres mismos de los libros pertenece a las primeras palabras que aparecen en cada uno de los libros que tenemos en el canon o en la Torá. Si ustedes abren el Génesis, las primeras palabras del Génesis van a ser en el principio. Si abren Éxodo va a decir, y estos son los nombres. Y si abren Levítico va a decir, y llamó, o él llamó. Y luego si abren Números, las primeras palabras son en el desierto. Y así, de igual manera, abren Deuteronomio y va a hablar de las palabras, como una palabra con la primera frase. Es la forma tradicional en que los judíos nombran a sus libros por la primera frase o por las primeras palabras que aparecen en el libro mismo. Ahora, vamos a proseguir y vamos a ir a la segunda parte del canon. Una vez más quiero pedirles, el micrófono está abierto, cierren su micrófono hasta que yo deje de compartir la pantalla y dé la oportunidad para poder intercambiar opiniones, ¿ok? Seguimos con el canon judío del Antiguo Testamento, el canon palestinense. La segunda sección que nosotros tenemos en el canon judío se llama los Nevi'im, que en hebreo significa profetas, y se dividen en profetas anteriores o primeros y profetas posteriores o últimos, formando la segunda sección del canon hebreo. Cada una de estas secciones tiene su designación en hebreo. Los profetas anteriores o primeros se llaman Nevi'im Rishonim y los profetas posteriores o últimos se llaman Nevi'im Aharonim. ¿Ok? Esta es la designación que tenemos para los profetas. Vamos a ver ahora el listado.
Entre los profetas anteriores o primeros, en los Nevi'im Rishonim, tenemos, y ahí ustedes se van a empezar a sorprender porque en nuestro canon, en el canon al cual estamos acostumbrados, no consideramos a estos libros como profetas. Pero en el canon judío, el primer libro es Yehoshua, que es Josué. Luego viene Shofetim, que es jueces. Luego tenemos Shemuel Aleph, que es Samuel, el primer libro. Shemuel Bet, que es Samuel, el segundo libro. Inmediatamente sigue Melahim Aleph, que es Reyes, el primer libro, y Melahim Bet, que es Reyes en el segundo libro. Estos son los profetas primeros o anteriores, Nevi'im Rishonim. Luego pasamos a los profetas posteriores o últimos. Y ahí tenemos la siguiente sección que dijimos se titula Nevi'im Aharonim. Y tenemos a Yeshaya, que es Isaías. Durante el tiempo del segundo templo, que es el tiempo en que Jesús y los apóstoles vivieron, el nombre, los dos nombres primeros que aparecen allá, tenían la costumbre de agregarle una letra U al final, de manera que lo pronunciaban Yeshayahu y Yermiahu para Isaías y Jeremías. Pero en la escritura la U no está, nada más está Yeshaya y Yermías. Luego viene el libro de Ezequiel, que es el libro que ustedes identifican allá como Yehezkel. Luego tenemos una sección que se conoce como los 12. Nosotros los conocemos como los 12 profetas menores, pero realmente la palabra menores lo único que significa es que son menores en contenido o en extensión, no en inspiración y no en importancia, sino que nada más en extensión en el contenido de sus libros, porque los libros, por ejemplo, Isaías, Jeremías y Ezequiel son libros bastante largos. En comparación con los 12, son libros bastante pequeños. Entonces tenemos Hosea, que es Oseas, Joel, que es Joel, Amós, la misma pronunciación, Obadia es Abdías, y luego llegamos a la siguiente sección, es la continuación de la misma sección que tenemos de Nevi'im Aharonim. Yona es Jonás, Mija es Miqueas, Nahum es Nahum, Habacuc, Sefania, Sofonías, Hagai, Ageo, Seharia, Zacarías y Malachi, Malaquías. En nuestro canon, aquí terminaría en el orden al cual estamos acostumbrados el Antiguo Testamento, pero en el canon judío apenas acaba de terminar la segunda sección porque la repartición o distribución es diferente. De manera que falta todavía una sección por venir, que son los Ketubim, que en hebreo significa escritos, y contienen el resto de los libros sagrados, es decir, la tercera sección del canon hebreo. Viene una sección que contiene 3 libros, que se llama Sifrei Emet, libros de la verdad. Y estos 3 libros son Teilim, Salmos, Mishlei, Proverbios, y el libro de Iov, que es Job. Esos son los libros de la verdad, así se les conoce a esa sección. Y luego tenemos lo que se denomina Hamesh Megilot, o sea, 5 rollos. La palabra Hamesh significa 5 y Megilot significa rollos. Y tenemos 5 libros, y es muy importante que entendamos esto porque la lectura de estos libros también es importante en cuándo se hace. Se hace en las fiestas que ocurren a lo largo del año judío, como por ejemplo Shir Hashirim, que es cantares, se lee durante la fiesta de Pesach, o sea, Pascua. El libro de Ruth se lee durante la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés. El libro de Lamentaciones, Eija, en hebreo,
Se lee en una fiesta que ocurre en el 9 o en el día noveno del mes Av, que se denomina Tisha B'Av, que es un día como de luto, porque es el día en que fueron destruidos ambos templos, el primer templo y el segundo templo judíos. Entonces, ese libro de Lamentaciones o Hija se lee en esa fecha. Cogelet, que es Eclesiastés, se lee en la fiesta de tabernáculos, que en hebreo es Sukkot. Y el libro de Esther se lee, que significa suertes. Bueno, el libro de Esther significa suertes, la palabra Purim, porque se lee durante esa fecha, ocurre su lectura durante esa fecha, en la fiesta de Purim. Entonces, es importante ver cuándo se lee cada libro, porque es parte de la tradición, que cuando nosotros la conocemos, entonces entendemos varias cosas conforme vamos leyendo la escritura, dependiendo de qué libro se lee, en qué fecha y qué está ocurriendo en el trasfondo de lo que se está describiendo. Luego tenemos el libro de Daniel en el canon judío. Y después de Daniel viene un conjunto que se considera en el canon judío un solo libro, aunque en el canon nuestro son dos libros, que es Ezra, Nehemia, Esdras y Nehemías. Y por último, en el canon judío viene una sección que es de dos libros que se llaman Divrei Hayamim, Aleph y Divrei Hayamim Bet, que corresponde al primero y segundo libro de Crónicas. De manera que el canon judío empieza con Génesis y termina con el segundo libro de Crónicas. A diferencia del nuestro en cuanto a su repartición o distribución, nuestro Antiguo Testamento empieza con Génesis, pero termina con Malaquías. Y esto le va a dar un diferente trasfondo, un diferente sabor y una forma diferente de entender la escritura. Cuando uno empieza a leer el Nuevo Testamento, se da cuenta de que hay diferentes cosas que no encajan conforme uno va leyendo la escritura del Nuevo Testamento, porque a veces uno desconoce el trasfondo de la repartición o distribución del canon judío. Voy a parar un momento hasta ahí y voy a regresar con ustedes para poder tomar un tiempo de comentarios y de preguntas. Ahora sí pueden abrir su micrófono. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, me gustaría saber. Estamos aprendiendo los trasfondos para poder ir conociendo la escritura, porque el punto básico es entender cuál fue la Biblia que Jesús leyó, cuál fue la Biblia que Jesús conoció. Y de antemano nos vamos a dar cuenta que la Biblia que Jesús leyó y conoció, en cuanto al canon, es el mismo, porque tiene los mismos libros en cuanto a cantidad. Pero en cuanto a distribución, es un canon diferente en cuanto a su repartición o distribución. Y eso es importante al interpretar el Nuevo Testamento. Y vamos a ver un ejemplo de cómo va a ser bastante importante conocer esta diferencia a la hora de interpretar el Nuevo Testamento. ¿Alguien tiene ahí alguna pregunta, algún comentario? Si lo tiene, abra su micrófono y con gusto. ¿Estuvo claro? Eduardo. Sí, Eduardo. ¿Alguna pregunta o comentario? Abrió su micrófono. No se escucha Eduardo. Parece que no se ha unido su audio del computador o No del... escuchamos el audio de Eduardo Mancinelli, ¿verdad? Que está con Gustavo Sabatini, me parece. No escuchamos tu audio. ¿Ahí se escucha o no? Sí, ahora sí. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, un gusto. Te pregunto una duda, Benjamín. Cuando consideran ellos los profetas anterior y posterior, ¿el parámetro cuál sería? ¿Anterior a qué y posterior a qué? ¿O eso no tiene que ver con la cronología o con algún hecho?
Bueno, es una buenísima pregunta, pero tiene que ver más que nada en el lugar en donde aparecen en el canon. No es una distribución cronológica, sino anteriores o primeros y posteriores o últimos, es en cómo fueron canonizados y cómo fueron integrados al canon, de manera que los primeros, como vimos que empiezan desde Josué, y luego vienen los profetas que conocemos como mayores, ellos le llaman profetas últimos o posteriores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así vienen en el canon. Claro. Ahora, no tiene que ver con la cronología, porque muchos de ellos que están en primeros o que están en segundos o últimos, algunos de ellos fueron contemporáneos cronológicamente. Pero en el canon, unos son primeros porque primero aparecen en el canon y otros son posteriores o últimos porque aparecen secundariamente en el canon. Secundariamente, nada más en el orden en que están ubicados. ¿Y eso fue así, tal cual traducido en la Septuaginta o no? Bueno, a eso vamos a llegar en una de las clases posteriores y ahí te lo voy a aclarar bien específicamente, pero una forma rápida de contestar, no fueron traducidos los libros, pero no fueron ubicados en el mismo orden. Correcto. Y ahí viene que nuestra Biblia tenga un orden diferente porque nuestro canon del Antiguo Testamento no sigue el canon judío, sino el canon de la Septuaginta. Correcto. Muchas Nuestra gracias. Biblia castellana sigue en cuanto al orden y distribución de los libros, en cuanto al canon, sigue el canon que se llama alejandrino o de la Septuaginta, porque la Septuaginta se tradujo y se conformó en Alejandría, Egipto. Correcto. Clarísimo. Gracias. ¿Ok? Ustedes quizás se puedan preguntar y decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que tiene que ver con la gracia? Bueno, vamos paso a paso y va a llegar un momento en que ustedes van a decir, entonces por eso aprendimos esto en la primera clase, ¿verdad? Ahorita quizás no hace mucho sentido, pero va a llegar un momento en que todo va a contribuir a un ensamblaje y a un entendimiento del mensaje de Jesús y de Pablo que va a hacer sentido plenamente en el futuro. ¿Alguna otra pregunta aclaratoria, alguna cosa que no quedó, alguna duda o algo así? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar entonces y vamos a compartir pantalla nuevamente. Y cierren su micrófono mientras estamos compartiendo pantalla y luego ya otra vez doy la oportunidad. Ok, entonces aquí estamos nuevamente. Hemos terminado esta distribución y ahora vamos a pasar a otras formas en que el Tanaj es referido o mencionado en la cultura hebrea. Van ustedes a ver que de ahora en adelante voy a utilizar mucho esa palabra Tanaj, porque esa es la palabra correcta con la cual la escritura hebrea se debe de identificar. Es la propia descripción judía de sus propias escrituras. Nosotros no usamos esa nomenclatura porque no somos judíos, obviamente, y la distribución de nuestro canon no corresponde a la distribución del canon judío, aunque el contenido es el mismo. Pero hay que ir acostumbrándonos que el nombre correcto de ello es Tanaj, ¿ok? Y esto los que entran en el estudio técnico de la Biblia, pues lo saben muy claramente. Ahora, otras formas en que en la cultura, no en la Biblia, pero en la cultura hebrea es conocido el Tanaj. Y puede ser que alguien le diga la Tanaj con artículo femenino. Indistintamente es lo mismo, ¿verdad? Si le dicen la Tanaj es porque están pensando en la Tanaj como la escritura. Y si le dicen el Tanaj como lo puse yo es porque estoy pensando en el Antiguo Testamento. Pero ambas son correctas, ¿ok? Se le dice Mikra, que significa lo que se lee o lectura, porque es la escritura que se lee. Luego tenemos la designación Hakatuv, que significa lo que está escrito. Una vez más es a las escrituras. Se le llama también Kitvei HaKodesh, escrituras santas. Y también la otra designación es
Sefer HaSefarim, libro de libros. Ok, acá les voy a dejar una tarea de investigación para la casa y no se preocupen, les dije que en su correo electrónico les va a llegar en PDF, en formato PDF, toda la presentación que estamos teniendo ahora para que no tengan que estar corriendo y tomando apuntes, aunque tienen la libertad de hacerlo. Pero desde muchos años antes que Jesús el Mesías naciera, ya el Tanaj estaba completo y contaba con sus 3 secciones o partes, que ya las hemos visto, Torah, Nevi'im y Ketuvim, que significa ley, profetas y escritos. La pregunta es, ¿quién fue un testigo de esto? O sea, de que ya existían esas 3 partes en su tiempo. ¿Y en qué año dio su testimonio aproximadamente? Y para eso lo que tienen que hacer es leer en una Biblia católica romana la introducción y el prólogo al libro deuterocanónico conocido como Eclesiástico. El escritor de ese libro nos va a dar un testimonio y ahí van a encontrar ustedes una referencia a eso, ¿ok? Eso es para que averigüen e investiguen un poco más sobre este tema. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces acá tenemos lo siguiente. De manera que según el canon evangélico tradicional, nuestro Antiguo Testamento empieza con Génesis y termina con Malaquías. Pero según el Tanaj hebreo, empieza con Génesis y termina con el segundo libro de Crónicas. Recuerden que no es segunda de Crónicas, no es segunda, es segundo, porque no es una epístola, es un libro. Ahora bien, ¿cuál orden de distribución de los libros es el que Jesús conoció durante su ministerio terrenal? Vamos a ver Lucas 24, 27 y 44 y nos va a dar la respuesta a la misma escritura. Dice así, Lucas 24, 27 y 44. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea que en la primera designación del verso 27 utiliza una designación abreviada para todas las escrituras. ¿Cuál es la designación abreviada? Moisés y los profetas, para todo el canon judío. Pero vamos a ver en el verso 44 que ahí ya no usa la forma abreviada, sino utiliza la forma detallada o amplificada. Dice, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, dijo Jesús, en la ley de Moisés, primera sección, en los profetas, segunda sección, y en los salmos, tercera sección. ¿Por qué dice en los salmos? Porque es el primer libro de la tercera sección. Y con eso se identifica a cuál sección se está refiriendo. De manera que para el tiempo de Jesús, el canon judío ya estaba completo, ya estaba en sus 3 secciones y Jesús sabía muy bien qué libro estaba en cada sección. Como hasta el día de hoy los judíos saben qué libro está en cada sección. Entonces lo que estamos haciendo es aprendiendo esta nomenclatura judía porque es importante. Si no conocemos esa nomenclatura judía, nos vamos a perder de mucho del entendimiento correcto de la escritura cuando leamos el Nuevo Testamento. Vamos a proseguir. Dice aquí, según Lucas 24, 27, cuando se menciona a Moisés y los profetas, o los profetas y Moisés, indistintamente de cuál va primero y cuál va segundo, se está refiriendo en forma resumida a todas las escrituras de nuestro Antiguo Testamento. Favor de cerrar el micrófono. Si alguien tiene su micrófono abierto, favor de cerrarlo. Y luego tenemos, según Lucas 24, 44, cuando se menciona a la ley de Moisés, los profetas y los salmos, se está refiriendo en forma detallada a todas las escrituras de nuestro Antiguo Testamento. Entonces, en ocasiones vamos a ver que en diferentes partes de los evangelios o de las epístolas va a decir Moisés y los profetas o los profetas y Moisés. Y con eso sabemos que se refiere a todo el Antiguo Testamento en forma resumida. Y en ocasiones va a decir
Moisés, los profetas y los salmos, dando a entender en forma detallada todas las tres secciones que tiene el canon judío, que es lo correspondiente a nuestro Antiguo Testamento. Vamos ahora a aplicar lo estudiado al Nuevo Testamento y vamos a usar un ejemplo que se encuentra en Lucas 11 del 42 al 52. Aquí vamos a encontrar en este pasaje, lo van a poder leer en detalle en su casa cuando hagan su repaso, y es conveniente que lo hagan. Pero vamos a encontrar que Jesús menciona 6 ayes de juicio contra los escribas y fariseos. El primero se encuentra en el verso 42, cuando les dice, ay de vosotros, fariseos. El segundo repite lo mismo, verso 43, ay de vosotros, fariseos. Número 3, en el verso 44 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Número 4, verso 46, ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Número 5, verso 47, ay de vosotros que edificáis los sepulcros. Y número 6, el sexto de los ayes de juicio, verso 52, ay de vosotros, intérpretes de la ley. ¿Por qué son 6? Porque el número 6 representa el número de la humanidad caída, o sea que está hablando es como estar diciéndole a estos escribas, fariseos, intérpretes de la ley, que son un pueblo corrupto, es lo que le estaba queriendo decir, ¿verdad? Y luego les dice aquí lo siguiente. Vamos a ver ahora este pasaje que es clave y que nos va a ayudar a ir entendiendo por qué es importante conocer esa distribución diferente de los libros del Tanaj. Dice Lucas 11, 49 al 51. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Verso 50. Para que se demande de esta generación significa la generación que estaba presente, viva durante el tiempo de Jesús, durante su ministerio terrenal. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Y luego especifica Jesús y dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que se murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Y acá concluimos la cita, que la tengo tomada de la Reina Valera 1995. Es una revisión, la última revisión que se le hizo a la versión 60. Y acá tenemos que se mencionan 2 personajes. Dice, verso 50, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Y especifica nuevamente, digo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el altar y el templo. Si pueden apagar el micrófono, por favor. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ahora, Abel claramente está mencionado en Génesis 4:8. Sabemos que ahí se habla de la muerte de Abel y Zacarías. Pero la pregunta es, ¿a cuál Zacarías se refiere? Porque no está especificado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a leer la confirmación de a quién se refiere respecto a Abel. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí tenemos la descripción clara de cómo fue el asesinato de Abel a manos de Caín, y lo tenemos en Génesis 4:8, está en el libro primero que es Génesis. Pero el Zacarías del que vamos a ver no es el Zacarías que va antes de Malaquías, que es el que conocemos nosotros comúnmente. Si lo vemos en segundo libro de Crónicas 24, 20 al 21, dice así en el verso 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y se puso en pie.
en un lugar alto y dijo al pueblo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos conspiraron contra él, o sea, contra Zacarías, y por mandato del rey, ¿qué hicieron? Lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa, o sea, del templo de Jehová. Entonces, el Zacarías al cual se refirió Jesús es a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Es como si Jesús hubiera dicho, desde la sangre de Abel, que aparece en Génesis, el primer libro del canon hebreo, hasta la sangre de Zacarías, que aparece en segundo libro de Crónicas, que es el último libro del canon hebreo. Es decir, desde el principio del Tanaj hasta el final del Tanaj. Pero eso no lo entenderíamos así si nos abocamos o si nos enfocamos al orden que nosotros tenemos en nuestra Biblia tradicional. Pensaríamos o tenderíamos a pensar que se refiere, y es lógico, aunque equivocado, tenderíamos a pensar que se refiere a Zacarías, hijo de Berequías, que es el que aparece como profeta en el penúltimo libro bíblico en nuestro orden de nuestro canon, porque tenemos Zacarías y por último Malaquías. Pero no está hablando de ese Zacarías. Vamos a ver este contraste entre mentalidades. Tenemos la mentalidad de acuerdo al canon judío, que es una mentalidad hebraica, o sea, oriental. Y en ese orden canónico tenemos desde Génesis hasta el segundo libro de Crónicas. Y como Zacarías tenemos mencionado a Zacarías, hijo de Joiada. Y en nuestra mentalidad helenista o en la mentalidad occidental, y más adelante en otra clase lo vamos a ver, debido a la forma en que el canon está hecho para nosotros, que sigue un canon alejandrino, lo vamos a ver en otra clase futura, lo veríamos desde Génesis hasta Malaquías, que es a lo que estamos acostumbrados. Y ese Zacarías que viene justo antes de Malaquías, es identificado como Zacarías, hijo de Berequías. Y esta mentalidad, al no conocer la mentalidad hebraica y el orden del canon hebreo, esta mentalidad hizo que un copista cristiano cometiera un error de transmisión textual en Mateo 23:35. Y según la crítica textual, el análisis textual, el error pudo haber sido ya sea por sustitución o ya sea por añadidura. Y hoy lo vamos a ver. Vamos a ver ahora la comparación de textos. En Lucas 11, 50 al 51, que es el texto que vimos al principio, y el segundo texto de comparación lo tenemos aquí en Mateo 23, 35 al 36. Y lo tengo tomado de la Reina Valera 1995. Dice así: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel, y acá no dice ninguna designación respecto a Abel, hasta la sangre de Zacarías, y no dice tampoco ninguna designación respecto a este Zacarías. Nada más dice que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Ahora, ¿qué pasa cuando leemos Mateo? Dice así, en el verso 35. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, y ahí le da un adjetivo calificativo que es el justo, hasta la sangre de Zacarías. Pero como no tiene ninguna designación o ningún adjetivo calificativo, el copista cristiano le agregó esto: hijo de Berequías. Hay dos posibilidades. O que en el original, en el verdadero original decía hijo de Joiada, que es lo correcto. O lo que es más posible es que no contenía esa sección. Nada más decía hasta la sangre de Zacarías, de igual manera como estaba en Lucas. Pero para hacer más claro el cristiano, para hacer más claro el texto, el copista cristiano le insertó esta adición al texto. Para nuestro beneficio, él pensó, diciendo hijo de Berequías.
pero eso lo hizo conociendo el canon alejandrino, que es el canon de la Septuaginta que nosotros tenemos, y es lógico que pensara que pues, se refiere quizás al Zacarías justo antes de Malaquías, y por eso puso hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Pero lo más seguro es que no tenía esa sección. Vamos a ver un comentario que dice aquí, de la Enciclopedia Explicativa de Dificultades Bíblicas por Editorial CLIE, página 91. Dice, muchos eruditos suponen que el manuscrito original de Mateo decía Zacarías, hijo de Joiada. Es una suposición, pero que algún copista de los primeros tiempos, conocedor de que el Zacarías, autor del libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre, era hijo de Berequías, sustituyó el nombre de Joiada por el más conocido, que es Zacarías profeta, hijo de Berequías. Este punto de vista está apoyado por el hecho de que Mateo, en una cita paralela, o sea, a la de Lucas 11, 50 al 51, solamente dice Zacarías, sin dar el nombre de Berequías. Entonces, algunos comentaristas, algunos eruditos se inclinan por decir que decía hijo de Joiada, pero el copista lo cambió a hijo de Berequías por desconocer el canon judío. Y algunos dicen, bueno, si en Lucas no decía ningún calificativo, lo más seguro es que en Mateo tampoco debería decir ningún calificativo, nada más debería decir Zacarías, así como lo dice Lucas. Pero esas son las dos posibilidades. Pero de antemano, el error viene por desconocer la nomenclatura y la distribución judía del canon. Y se trata de hacer una corrección o una ayuda para los lectores cristianos por un corrector cristiano que desconoce ese canon y que se trata de hacerlo en base a la utilización del canon alejandrino que nosotros conocemos. Bueno, vamos a dejar un momento el compartir la pantalla y vamos a ver si hay algún tipo de comentario o de pregunta aclaratoria sobre lo que acabamos de ver. Pueden abrir su micrófono si alguien tiene algún comentario o pregunta. Benjamín. Sí. La pregunta sería si hay algún dato de la muerte del profeta Malaquías, del último libro de nuestro canon. No le escuché muy bien, Juan. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Ahí se escucha? Sí, ahí se escucha bien. La pregunta era si hay algún dato o alguna fuente que diga cómo murió Malaquías, el profeta que escribe el libro de Malaquías. Bueno, no estoy seguro, la verdad, tendría yo que investigarlo. No le podría contestar ahorita si hay algún dato. Puede ser que si hay algún dato, no solamente dentro de la escritura, sino aún fuera de la escritura, en algún tipo de registro judío, ¿verdad? O aún cristiano. Pero es una buena pregunta, nada más que no tengo el dato ahora. Ahora, el punto es de que a lo que yo me refería hace un rato, es que nuestra manera de pensar, por conocer el canon alejandrino al que estamos nosotros acostumbrados, nuestra tendencia o la tendencia de cualquier copista de texto cristiano es pensar en el orden canónico que nosotros conocemos y decir, bueno, aparece Abel en Génesis y el Zacarías al que se está refiriendo, ¿cuál es? El que viene justo antes de Malaquías, porque es como decir desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Pero no casa porque todavía tenemos, no corresponde, ¿verdad? Porque todavía tenemos un libro más que es Malaquías. Pero cuando regresamos al canon judío, nos damos cuenta de que casa perfectamente, de que se ajusta a ello perfectamente, porque habla de Génesis en cuanto a Abel, y luego habla de Zacarías, hijo de Joiada, en cuanto a segundo libro de Crónicas. Si conocemos el canon judío, sabemos a qué se está refiriendo, ¿verdad? Es como que le hubiera dicho a todos los profetas, desde el primero que empieza con Abel hasta el último que nos describe nuestra Biblia, en segundo libro de Crónicas. Sí. Ahora,
Si no conocemos ese canon, pues no nos pasaría ni por la mente. La pregunta no aparecería, ¿verdad? Claro. ¿Sí me dio a entender, Juan? Perfecto, perfecto. Benjamín, mi pregunta es si, no sé, por ahí o en la tradición judía o si hay algún apoyo, no sé, sea tanto en forma escrita o oral, sobre todo a la incriminación de Abel como profeta. No tenía ese dato. No sé si sabes algo. Ustedes están queriendo entrar, ustedes quieren adelantarse a la siguiente clase, ¿verdad? Ah, bueno. Ya estuvimos por eso. Pero es una cosa buenísima la pregunta. Mira que cuando yo leía antes la escritura y leía yo ese pasaje, nunca me detuve y me puse a pensar. Me pasó eso. Pero si Abel nunca lo he conocido yo con la determinación de profeta, ¿cómo es que está mencionado allá como profeta? Entonces eso va a ser para una clase posterior. Ah, buenísimo. Te garantizo que va a haber una explicación bien clara y detallada sobre eso, porque de eso se trata. Y todo ese trasfondo judío nos va a dar esa, y la interpretación que el mismo Jesús hace de esa escritura, nos va a dar la pauta para entender varias cosas que quizás antes ni habíamos entendido y la mera verdad ni nos habíamos fijado en ello. Sí, me pasó eso, digo, lo tengo que haber leído en algún momento, ¿cómo no le presté atención? ¿Cómo es que Abel es considerado profeta, no? Y nunca nos han enseñado que Abel era un profeta. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Sí quedó claro? Ok, vamos entonces voy a compartir otra cosita aquí. Cierren su micrófono, por favor, y luego lo vuelven a abrir cuando yo les indique. Pero voy a compartir aquí otra vez la pantalla. Y vamos ahora se le llama, le he puesto por título Joya de Aprendizaje. Tenemos 2 puntos. Punto 1. ¿Se puede seguir usando la estructura canónica de Génesis a Malaquías? Pues es la forma en que está estructurado nuestro Antiguo Testamento. Pero eso no significa que sea la única estructura, o la mejor estructura, o la estructura original. Usar esta estructura canónica no es pecado. Pero, número 2, es mejor empezar a utilizar la estructura hebraica que va de Génesis a 2 de Crónicas, pues es la estructura original que usaron Jesús y los apóstoles. Eso nos abrirá la puerta a un mejor entendimiento. Y eso no significa que estaremos judaizando. El entender el canon y utilizar el canon apropiadamente no significa de que porque vamos a utilizar el canon judío, vamos a estar judaizando. Judaizar no significa eso. Eso lo vamos a aprender más adelante y veremos qué significa judaizar. Pero definitivamente, el usar el canon tal y como Jesús lo conoció y los apóstoles lo conocieron, lo único que significa es que vamos a estar aprendiendo más y conociendo mejor la Escritura. ¿Vamos bien hasta allá? ¿Alguna pregunta sobre estos 2 puntos de la joya de aprendizaje que pusimos? ¿Estamos bien? Sí, siga. Va bien. Vamos bien, Johan. ¿Ok? El problema con los movimientos mesiánicos no es que usen ellos ese canon o ese trasfondo, sino las conclusiones a las que ellos siguen. Por ejemplo, en la forma de enseñar que ellos tienen y de entender es, bueno, si el canon judío es el canon que Jesús usó, usar el otro canon, el canon que nosotros tenemos en nuestra Biblia Valera o en alguna otra versión cristiana evangélica, entonces eso es pecado. Eso es fuera de orden. Ya no se debe de usar y entonces hay que tirar esa Biblia evangélica ya no sirve y hay que utilizar una judía o una hecha por ellos. Entonces esa es la conclusión equivocada a la cual se llega.
O sea que en su sistema tienen una media verdad y una media mentira. La verdad es, la parte de verdad es que el canon original judío era de esa manera y sigue siendo de esa manera. Y conocerlo y utilizarlo correctamente no es nada malo, al contrario. Pero ya ir a la implicación de que porque ese fue el canon de Jesús y de los apóstoles, entonces no se debe utilizar el otro canon en absoluto y que hay que condenar a todos aquellos que lo utilicen y que es pecado, entonces estamos yendo más allá de lo que debe de ser. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos tranquilos hasta ahorita? Sí, todo bien. Todavía no ha empezado la artillería pesada, dicen, ¿no? Ya va a llegar en un momento, ¿verdad? ¿Todo bien, Juan? Ok, entonces déjenme continuar ahora sí. Me gustaría mostrarles esta bendición sacerdotal. Yo creo que todos la conocen, ¿verdad? Ya vamos a ir terminando la clase porque tampoco se trata de tener una clase muy extensa y muy cansada. Me gustaría poder enseñar un punto básico y quedarnos con ese punto y aprovecharlo y digerirlo bien, porque de todas maneras van a tener cosas que leer para abundar en el estudio. Pero la bendición sacerdotal, todos la conocemos, me parece, se encuentra en número 6, 24 al 26. Y la bendición sacerdotal dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yo creo que esa bendición la hemos conocido y la hemos visto muchas veces en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. En hebreo la tenemos en forma transliterada al castellano, en la parte correspondiente, y dice: Yivarejeja Adonai veishmareja, Yaer Adonai panavaleja, Villejuneja, Yisa Adonai panavaleja, Veyasem leja shalom. Es exactamente lo mismo que tenemos en castellano en la pantalla. Yo se los puse ahí para que ustedes aprendan cómo está en hebreo, y la pronunciación que está allá es la pronunciación fonética correcta al castellano. Así que si quisieran se la pudieran aprender hasta de memoria. ¿Ok? Pero quiero que ustedes vean esto, porque es importante que ustedes entiendan qué significa el Señor te bendiga y te guarde, y qué importante es que nosotros conozcamos el trasfondo del idioma para aprovechar el significado de las cosas. Vean esto.
¿Qué les pareció? Wonderful. Wow. ¿Les gustó? Sí. Bueno, ese fue un regalo de nuestro hermano Juan Fernández. Él tiene un ministerio muy bonito que se llama Ministerio Luz de las Naciones. De hecho, el poder tener este tipo de enseñanza y este tipo de, pues le podemos llamar escuela o casa de estudio, como le hemos llamado, un Bet Midrash donde podamos realmente ir estudiando las raíces hebreas para fortalecer nuestra fe evangélica y cristiana. Es lo que él ha estado haciendo por mucho tiempo y me inspiró para, claro, con la guianza del Señor, después de orarle y pedirle y preguntarle qué es lo que habíamos de hacer. Y pues por eso estamos aquí, para entender realmente las raíces del idioma de donde procede la escritura y utilizar esa bendición para poder entenderla mejor y ante todo, pues, no solamente entenderla mejor, sino aplicarla y ser fieles al Señor y vivir una vida dedicada a Él de la manera correcta, ¿verdad? Sin tener que irnos a herejías ni a cosas que nos hacen caer en extremismo, ni nada de eso, ¿verdad? ¿Algún comentario sobre lo que vieron del video? ¿Les gustó? Beautiful. Muy bueno, muy bueno. Gracias, hermano Manuel. ¿Alguien más está por allá? Es ¿Sí? muy bueno conocerlo porque tal vez en mi opinión personal yo solo lo leía como el Señor te bendiga y te guarde, pero no tenía el conocimiento de el trasfondo hebreo que tenía como sí la palabra. Entonces cambia la perspectiva de lo que uno está diciendo y de lo que uno quiere decir, teniendo conocimiento de eso. Muchas gracias por compartir. Vamos a tratar de compartir una joyita de ese tipo cada clase, ¿verdad? Para que la tengan allá y la vayan poniendo en su repertorio. Para que tengan de qué enseñar y qué predicar cada semana ahí cuando les toque, ¿verdad? Oye, Ben, ¿eso va a venir también en el grabado en todo? Bueno, eso va a estar grabado en el YouTube. Oh, okay. Vamos a terminar la clase, ¿verdad? Y toda la clase, lo que vimos, va a estar grabado en la clase, valga la redundancia, en la sesión, y la vamos a poner en YouTube. Y ahí la van a poder, para todos aquellos que no entraron a la hora, por cualquier razón que haya sido, ahorita que terminemos vamos a editarla y la vamos a poner en YouTube, y así vamos a hacerlo cada 15 días cuando tengamos la oportunidad. Es más fácil para aprenderlo. Sí, ahora no se olviden que a la dirección de email que ustedes me han dado, les voy a enviar unos materiales que vamos a ver en este momento y los voy a compartir con ustedes. Todavía no he terminado la clase, ¿ok? Ok. Bueno, en cuanto a la bibliografía, aquí tenemos un material que muy amablemente el hermano Juan Fernández del Ministerio Luz de las Naciones, que está en Ciudad Real, España, y que es amigo mío y quizás amigo de varios de ustedes, tiene un glosario de términos hebreos. Les invito a que lo impriman, que lo estudien. De ahí vamos a aprender muchísimas cosas buenas. Todo lo que él tiene incluido en ese glosario lo vamos a usar y nos va a servir para entender muchas cosas del Nuevo Testamento conforme las vayamos viendo. Así que mi interés es que ustedes lo reciban, lo van a recibir gratuitamente en PDF en su dirección de correo electrónico, pero para poderle sacar provecho ustedes tienen que imprimirlo y leerlo y darse cuenta de qué se trata, ¿verdad? No son demasiadas hojas, es una cosa bastante condensada como para que ustedes lo puedan leer durante estas 2 semanas que vienen y lo aprovechen, ¿ok? Bien. Otro material que van a recibir se llama Vocabulario de Conceptos Judíos. También es un material que no es abundante, no es muy grande, para que puedan ustedes empezar a tener ese trasfondo cultural para poder entender mejor las escrituras. También lo van a recibir gratuitamente.
otro material gratuito, que este sí es un material mucho más extenso y no espero que lo puedan leer en 15 días, ni tampoco es el propósito, pero lo van a tener para que lo tengan de fuente de estudio y de referencia, y van a encontrar muchas cosas ahí muy buenas para entender la cultura. Se llama Enciclopedia de la Historia y la Cultura del Pueblo Judío, por el doctor Efraín Sadov. Ese va a ser también otro material gratuito en PDF que van a recibir. Y esta es una recomendación. Esta no la van a recibir, es nomás una recomendación para el que quiera realmente conocer mejor la Biblia judía. Una Biblia judía no es una Biblia cristiana, es una Biblia judía producida por judíos ortodoxos. Se llama la Biblia o el Tanaj. Es judía en español sin comentarios, es nada más la versión. El editor es León Duhovne, el editorial es Sigal, desde Buenos Aires, Argentina. Entonces ahí la pueden conseguir, y como repito, es una opción para que ustedes puedan encontrar el canon en la forma en que está ordenado el canon judío, porque todas las Biblias cristianas no vienen así, aunque hay algunas excepciones que voy a compartir ahorita. Otra recomendación es la Biblia. Esta sí es una Biblia cristiana, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se llama la Biblia Hispanoamericana, edición de estudio, que trae una traducción nueva que se llama traducción interconfesional. Ahora, esto está hecho, ya que es una traducción interconfesional, tiene dos editoriales que trabajaron juntas para producirla. La editorial católica Verbo Divino y la editorial protestante o evangélica Sociedades Bíblicas Unidas. Y hasta el día de hoy es una Biblia que, aunque es interconfesional, es una Biblia en donde participaron los evangélicos. Es la única que yo conozco que trae el canon judío en el orden en que está en la Biblia judía, pero dentro de una Biblia cristiana. ¿Sí me dio a entender? Entonces, es la única que yo conozco. No estoy diciendo de que la versión es una versión nueva, se llama traducción interconfesional, no la conozco a profundidad. Mi única recomendación no es por cómo lee, sino por cómo está estructurada, porque trae el mismo orden del canon judío, pero es una Biblia cristiana. Entonces, no hay muchas Biblias de ese tipo. De hecho, creo que es la única hasta el día de hoy. Y hay otra, que esta sí es una Biblia enteramente católica, no hay ninguna participación evangélica en esta Biblia, pero se llama Sagrada Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, versión crítica, edición católica de estudio, y los editores son Francisco Cantera y Manuel Iglesias, de la editorial Bach, Biblioteca de Autores Cristianos. Esta Biblia es católica, pero el Antiguo Testamento está también descrito y también distribuido a la forma y a la usanza judía, no a la forma tradicional que nosotros tenemos. Entonces, esta es otra opción de estudio para que ustedes puedan irse acomodando a estudiar y a conocer el canon judío tal y como está en la descripción ortodoxa de los judíos. Y aquí también van a recibir este libro en forma gratuita, que es de donde yo saqué la cita que ustedes vieron. Se llama Enciclopedia Explicativa de Dificultades Bíblicas por Samuel Vila, de Editorial CLI. Esto sí va a ir gratuitamente para ustedes. Y aquí concluimos el fin del día de hoy de la clase. Lo que va a venir a ser nuestra frase o nuestra salutación o saludo de despedida va a ser paz y bendiciones, que es la forma cultural judía que equivale a Shalom Ubrahot. Y el canal de YouTube, ya lo tienen ustedes, Casa de Estudio Reino de Dios. Ahí está la dirección de YouTube de esta Casa de Estudio Reino de Dios, o Bet Midrash Malchut Elohim. Y con eso pues terminamos la clase. Y déjenme ahora dejar de compartir, ¿verdad? Con eso sí ya terminamos, y pues a su dirección de correo electrónico les llegarán los materiales gratuitos. Su único compromiso es leer.
Y los materiales que les voy a enviar no son materiales muy, de muchas hojas, ¿verdad? Así que, sobre todo los dos glosarios, el glosario primero de Juan Fernández y el segundo, el de conceptos judíos, les recomiendo que los lean para que se vayan ambientando a ese tipo de cultura, porque es el tipo de cultura y ambiente donde creció Jesús y los apóstoles. Y necesitamos conocerlo, ¿verdad? Perfecto. ¿Sí me dio a entender? Claramente. ¿Por qué vía lo va a enviar, hermano? ¿Cómo? ¿Por qué vía? Por correo electrónico. Ah, ok. El correo electrónico de su hijo Gesir lo tengo y se lo voy a enviar a él. De manera que quizás usted lo pueda obtener a través de él. Él puede bajarlo, imprimirlo y dárselo. Ok. ¿Ok? Gracias. Entonces ahí lo van a tener. ¿Alguna pregunta? Benjamín, Sí. un poco relacionado, pequeño si se puede, con el glosario. Básicamente, vos hablas del canon judío. ¿Qué distinción hay entre hay o no hay? ¿Y qué implicancia? Distinción entre judío, hebreo o israelí. ¿Se entiende? Ok. Es una magnífica pregunta y esta sí la podemos contestar. Las definiciones no equivalen exactamente a lo mismo, aunque muchos las pudieran utilizar de manera equivalente. Y en ciertos ambientes y en ciertos lugares puede ser que sean equivalentes. Pero el canon, o mejor dicho, los términos hebreo es la designación más primitiva que se da a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob antes de que se constituyeran en un pueblo, antes de la llegada a lo que es el Sinaí. Era el pueblo hebreo. Y ustedes saben que la palabra hebreo significa el que cruza el río. O sea, significa peregrino, porque peregrinaron de una región, cruzaron el río y llegaron a otra región. Entonces eran inmigrantes. O sea, Abraham fue un inmigrante, fue un peregrino, y la palabra hebreo significa eso, el que cruza el río. Por eso a todos ellos se les consideraba hebreos, porque eran descendientes de aquel que cruzó el río. ¿Ok? Ahora, después que llegan al monte Sinaí y se constituyen en un pueblo, entonces viene la parte israelita, porque se constituye en el pueblo de Israel. ¿Sí me dio a entender? Y constituye el pueblo desde ese tiempo hasta el tiempo en que se dividió la monarquía en dos partes. Y de ahí entonces la monarquía se divide en dos partes, la parte del norte que sigue siendo la casa de Israel o la casa de Efraín, y la parte del sur que sigue siendo la tribu de Judá junto con Benjamín, que vienen a ser el reino sureño, y se constituye en la casa de Judá. Entonces el término judío viene a aplicar a los descendientes del reino sureño de la tribu de Judá y Benjamín. Eran judíos los sureños, pero eran israelitas los del norte. Eso durante la división monárquica. Después de la división monárquica, y ya después de que ambos pueblos o ambas casas fueron llevadas al cautiverio, los términos israelita y judío se volvieron intercambiables. Pero mientras el tiempo de la cautividad estuvo, y hasta que no regresaron de la cautividad, eran términos diferentes, porque durante un buen número de años, un buen periodo de años, el reino del norte tuvo sus reyes y el reino del sur también tuvo sus reyes diferentes, y eso lo podemos corroborar tanto en el libro de los reyes como en los libros de las crónicas. Entonces, hebreos en su edad primitiva, israelitas en su edad como pueblo y hasta la monarquía, y después israelitas y judíos cuando ya viene la división en la monarquía. Y así vos interpretarías históricamente la reunificación de las dos casas, ¿ya se dio o es un evento futuro? Bueno, eso sería una clase posterior, pero en cuanto a respuesta rápida diría yo que la reunificación de las dos casas ya se dio históricamente. ¿Ok? Esa sería mi respuesta rápida. Pero vamos a, conforme va pasando el tiempo,
vamos a ir enseñando y vamos a ir analizándolo despacio y analizando los pasajes despacio, porque los mesiánicos enseñan que la reunificación de esas dos casas no ha ocurrido, que va a ocurrir en el futuro. Que lea Pero Santiago 1:1. desde mi perspectiva ya ha ocurrido, ¿verdad? Que lea Santiago 1:1. Así es. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí quedó claro el tema del día de hoy? Bueno, entonces, ¿qué les parece? Quedó bien claro. ¿Qué les parece si nos despedimos? Y entonces vamos a empezar a procesar el video y lo van a tener disponible para que puedan estudiarlo en diferido todos aquellos que no pudieron entrar a lo que es el estudio, ¿verdad? ¿Estamos bien? Bien. Bueno, entonces vamos a concluir con una breve oración. Señor, te damos gracias por el día de hoy, por el tiempo que nos regalaste, por la convivencia, el compañerismo que has empezado a crear entre nosotros. Te pido que bendigas esta semilla de instrucción que hemos plantado en cada corazón, en cada mente, y te pido que tú la hagas germinar y que sea de bendición para cada congregación, para cada individuo, para cada familia y para todos aquellos que vengan a estar en contacto con ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces me despido de ustedes y nos vemos aquí de aquí a 15 días. De acuerdo. De aquí a 2 sábados. El Primero Señor les de bendiga. estaremos. Esperamos el material, Benjamín. Buena semana, chao. Chao. Bendiciones. Shalom. Paz y bendiciones. Shalom, Ubrahot.